Buenos días todavía, ¿cierto? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bueno, pues me alegra que estén muy bien. Antes de abordar el pasaje que será motivo de nuestra reflexión hoy, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, el Redil Estadio, porque evidentemente lo que ha venido ocurriendo, lo que ha venido haciendo el Señor entre ustedes es muy especial y en un sentido es un ejemplo para todas nuestras iglesias también, así que les felicito, hermanos. Bien, hoy es necesario decir algo antes de abordar el pasaje que vamos a estudiar, y es que lo que vamos a reflexionar hoy no es fácil de escuchar. Eso es lo primero que quiero decir. Eh, Hay alguien aquí que seguramente está sufriendo y está sufriendo hace una semana, hace un mes o hace 10 años y no ve que la cosa se resuelve muy bien. Y siempre que estamos pensando en temas de aflicción o sufrimiento, lo hablamos con mucha sensibilidad, con mucho tacto, con mucha humildad. Esa es la intención de esta reflexión también esta mañana, por la gracia del Señor. Ustedes saben, si tienen amigos, amigas, familiares que están sufriendo, tú posiblemente ya te has dado cuenta de algo. El sufrimiento en nosotros los seres humanos nos acerca a Dios en algunas ocasiones, pero también el sufrimiento ¿qué hace? Aleja de Él. Y estamos hablando de que también le ocurre eso a los cristianos. Empezamos a notar en nuestros corazones cierto distanciamiento de nuestra comunión con el Señor y todo como fruto de la aflicción. Yo les cuento, por ejemplo, hace varios años atrás hubo una joven que me pidió si podíamos hablar un ratico con la mamá, porque ella había acabado de perder a su esposo, es decir, la chica había perdido a su papá. Entonces no había problema, pudimos sacar el ratico muy bien. Hablé con la señora ah, y al final del diálogo que tuvimos, la joven me dijo, pastor, la verdad, yo creo que yo soy la que necesito más el diálogo. Entonces, ¿me puede hacer otro espaciecito? Y yo, claro que sí, con mucho cariño, conversemos. Entonces hicimos otro espacio y la chica me empezó a contar unas situaciones que realmente son sensibles, son difíciles. Ella estaba orando al Señor perseverantemente por si ella debía ir a un viaje misionero. Ella tenía esas iniciativas seguido en su vida, ir de misión, y estaba una misión próxima, 3 semanas quizá, de realizarse. Ella estaba feliz de poder ir, pero su papá venía como decaído en salud y pues estaba como no necesariamente mejorando. Sin embargo, ella oró intensamente al Señor y ella sintió la convicción de que debía ir a esta misión y lo hizo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Sin embargo, mientras ella estaba ya en esa misión, su papá empeoró, la situación se puso crítica y ella trató de venir pronto. Sin embargo, su papá fallece mientras ella está en el desplazamiento. No pudo ver más a su papá. Y esa circunstancia sí la expuso a ella a empezar a transitar un camino que fácilmente nosotros podemos transitar. Y es el camino hacia la amargura. Cuando eso empieza a apoderarse de nuestras vidas, y pues qué bueno que ninguno se quede ahí. Por eso hoy lo que pensamos meditar y reflexionar, hermanos, es cómo es posible que Dios a nosotros, por su gracia, nos pueda sacar de allí, que nos pueda sacar de la amargura. Para eso les pido, por favor, que abran el libro de este sufriente hombre. ¿Quién? Job. Uy, no, Job, sí. Bien, Job, por favor. Abran Job capítulo 42. Job capítulo 42 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y leemos la palabra del Señor.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Un minutico más para orar, por favor, al Señor. Este es el momento que tomamos para que cada uno se responsabilice de lo que ha de escuchar. Amigo, hermana y hermano, ora al Señor que prepare tu corazón para que sea un apropiado terreno para la semilla que el Señor esparcirá hoy entre nosotros. Habla ahí al Señor. Si no has tenido deseo de venir acá, pues ora al Señor. Si estás afligido y sufriendo, pues ora al Señor. Si tu vida está en el mejor momento, pues también ora al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres tan hermoso. Hablar de ti es tan hermoso. Conocerte a ti es tan hermoso. Y tú sabes, Señor, que el sufrimiento nos turbia la mente, no nos deja ver claramente. Tú sabes, Señor, que somos de barro y que la verdad, Señor, en los momentos de aflicción se nos enreda la vida. Y fácilmente, Señor, empezamos a caminar hacia la amargura. Pero hoy estamos delante de ti, que has obrado en el pasado, que obras hoy y obrarás también mañana. A ti te pedimos, Señor, bendícenos, ayúdanos. Danos la gracia que necesitamos de ti. Y a mí, Padre, te pido, dame fuerza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si tú conservas tu Biblia abierta en Job capítulo 42 y vuelves a recordar lo que acabamos de leer, te das cuenta que ese texto no está describiendo precisamente a un hombre que luce amargado. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese texto no luce así, por el contrario, se nota a un hombre asombrado, un hombre humilde y un hombre arrepentido. Y yo no sé si haya tres mejores ingredientes para caminar hacia la madurez en la vida cristiana. Es espectacular. Pero vemos a Job así en el capítulo 42, pero resulta que Job no siempre estuvo así. Eso es lo que vamos a tratar de examinar a continuación. Y lo que vamos a ver es cómo el poder transformador de la gracia de Dios reorientó el corazón de este siervo querido porque iba en pendiente hacia la amargura. Pero para eso yo voy a hacer un pequeño repasito a ver cómo nos va acerca de Job. Si tú abres el capítulo 1 del libro de Job, te vas a dar cuenta de algunos detalles de su vida que yo sí quiero mencionar. Dice
capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos de Oriente. Bueno, algunos detalles que se nos dan acerca de la vida del hombre que está a punto de ser protagonista de esta tremenda historia. Primero, se nos habla de su carácter. Se menciona que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y bueno, ¿cuántos levantamos nuestras manos para decir, yo me parezco a Job? No es tan fácil, ¿cierto? Se dice además, se describe su riqueza. Y se está hablando de su riqueza en una época en la que la riqueza se medía por las cabezas de ganado con la que la persona contaba. Pero también se menciona su fama. El más grande de todos los hijos de Oriente. Wow. Es un gran hombre este que está a punto de vivir tremenda situación. Job está en la vida cotidiana como tú. Mañana sales a trabajar, te despiertas temprano, desarrollas tu vocación. Y Job está así, común y corriente en su vida cotidiana. Y él, Job, completamente ignorante de lo que está ocurriendo, a nosotros que somos los lectores de este libro, se nos abren las cortinas de la realidad espiritual invisible. Eso está en versículo 6 de capítulo 1. Allí se nos permite ver a Dios entablando un diálogo ¿con quién? ¿Cierto? Con Satanás. Así es, con Satanás. La pregunta que Dios le hace a Satanás es, ¿de dónde vienes? La respuesta que da Satanás es de recorrer la tierra y andar por ella. Cuando uno escucha la respuesta de Satanás, uno se imagina fácilmente que él está hablando como alguien que no tiene como oficio, como que no sabe qué hacer y todo lo demás. Pero no, eso no es lo que trata de decir el texto. Más bien la respuesta que da Satanás es como la del dueño de la hacienda, que está recorriendo sus hectáreas, sus dominios, donde se hace lo que él quiere. Más o menos así es la respuesta de Satanás. Y entonces, nuevamente, si así son las cosas, entonces Dios vuelve a preguntarle a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay ninguno sobre la tierra como él. Entonces, si el mundo parece responder más a la rebelión de Satanás que a la confianza en Dios, allí, en ese mismo mundo, Dios muestra a su querido siervo Job para desairar a su enemigo, el diablo. A ver si es tan cierto lo que Satanás está pensando y pretendiendo. ¿Y qué le responde Satanás a Dios? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, si el Señor se enorgullece de Job, si Job es el de mostrar, es solo porque Dios mismo se asegura de que a Job le ocurra todo lo que lo mantiene contento con Dios mismo, ¿entiendes? Eso es lo que está diciéndole Satanás. ¿Por qué Job sería infiel al Señor si tiene carro, casa y beca? ¿Quién se queja así? Y ahí, hermanos, en ese punto, es como Dios permite que la calamidad llegue a la vida de Job. Satanás recibe autorización del legítimo propietario de esta tierra para que toque la vida de Job. Y eso es lo que se hace a continuación. Antes de pasar a ese momento, yo quiero que notes un detalle muy importante. A mí me ha encantado reflexionar en esta controversia que se está presentando acá, porque básicamente esto es una controversia. Y Dios lo que está expresando es, Él está contradiciendo la creencia que yo escuché mucho tiempo en mis años universitarios, especialmente de parte de algunos de los profesores.
de mis profesores. Yo estudié en una facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ellos decían de que los hombres solo tienen intereses en Dios por motivos puramente egoístas. Solo hay deseo de ser cristiano para que a mí me vaya bien en el negocio, para que mi cónyuge, ¿qué? Cambie por fin porque es tan complicadita que vamos a ver a la iglesia si de pronto pasa algo. Para que mi salud esté excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo busco a Dios porque tengo intereses que no necesariamente están relacionados con Él. Pero yo no sigo al Señor por amor a Él, por disfrutarlo a Él. Porque su amor, su gracia y su poder transformen mi vida cada día más. Aunque eso no me traiga necesariamente las cosas que yo deseo con tanta pasión. Eso es lo que decían mis profesores. Y cierto que todos nosotros tenemos que estar de acuerdo en un sentido con eso, ¿o no? Yo llevo 41 años conociéndome a mí mismo. Y en muchos de estos años, obviamente me he dado cuenta que yo persigo al Señor y lo he perseguido egoístamente. ¿Cómo voy yo? Ha sido parte de mi lema. Pero yo también tengo que estar en desacuerdo con Satanás y tengo que estar de acuerdo con el Señor porque Dios mismo estuvo en desacuerdo con Satanás. Job no está siguiendo al Señor simplemente porque Dios lo bendice y le da todo lo que Dios quiere darle. No es este el caso. Dios ha sabido mantener a lo largo de la historia un pueblo que lo aprendería a amar, aunque sí es verdad, preferiríamos utilizarlo. Y Job es la persona que está a punto de ser usada por Dios para demostrar eso. Una pregunta inicial, ¿te gustaría que Dios te usara para demostrar este punto? No hagamos esas preguntas mejor, ¿cierto? Dejémoslo a un lado mejor. Bueno, ya después de aclarada esa controversia, levantamos la pregunta, ¿qué es lo que le ocurre a Job? Entonces, y aquí yo necesito que todos ustedes hagan uso de la imaginación que el Señor les ha dado para conectarte con Job. Porque lo que Job está a punto de experimentar básicamente se puede reducir a pérdida, luto, dolor. Básicamente eso. Entonces, esto que le va a ocurrir a Job, que le ocurrió a Job, trata de pensarlo para ti. A ver cómo te va. Primero, imagina que tú tienes toda tu riqueza, sea mucha, sea poca, no importa. Tú tienes toda tu riqueza invertida en algún negocito que te está haciendo florecer la platica. Tú estás feliz con eso, o tal vez está invertida en acciones, lo que sea. Se desploma la economía y de un minuto para otro te informan que has quedado sin absolutamente nada. Después de esa noticia te suena el celular. Contestas y te informan que tus hijos han muerto, todos tus hijos, porque el avión en el que viajaban al paseo familiar se accidentó. Después de todo eso que te acaban de informar, suena otro celular que tenía Job ahí al lado y el médico le empieza a decir que los chequeos rutinarios que él se está haciendo en su cuerpo mostraron algo que no va a ser muy bueno para Job. Se le acaba de diagnosticar una enfermedad autoinmune que le va a doler, que lo va a incapacitar. Aún va a dañar su imagen corporal. Quizá Job en algún momento podía mirarse a los espejos de la época y no reconocer quién era ese que estaba delante de él. En medio de todo eso, tú recuerdas que eres el que está viviendo eso, tú descubres que tu cónyuge, quien ha sobrevivido a esta calamidad, te instiga para que maldigas a Dios, para que endurezcas tu corazón hacia Él y te mueras. Y finalmente, como para rematar,
Las personas cristianas más piadosas que tú conoces, piensa en esas personas, las más piadosas que tú conoces, empiezan a acusarte de maldad. Porque la única explicación que hay para lo que te está ocurriendo es que así tiene que ser igualmente grande el pecado oculto que vienes practicando. Eres malo, Job. Arrepiéntete de lo que estás viviendo. ¿Cómo quedaron? Pues escuchen nuevamente la respuesta de Job, que es sencillamente maravillosa. Job se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Qué belleza de respuesta, ¿cierto? Esa es la respuesta primera que da Job, pero en el capítulo 2 él vuelve y responde a su calamidad. ¿Aceptaremos el bien de Dios pero no el mal? Pero Job no se quedó en esas respuestas. Esa es la realidad. Pasados los días y pasadas las semanas, desde el capítulo 3, Job arranca a pronunciar todo su lamento. Y si tú empiezas a leer todo el libro de Job desde el capítulo 3 y observas con cuidado, notarás que hay un progreso en sus reacciones. Su intensidad emocional y discursiva va en aumento, en aumento, en aumento. Job reacciona de muchas maneras y yo solamente voy a mencionarles algunas de ellas. Por ejemplo, primero, lo que notamos en Job en esas semanas de sufrimiento es que él está perplejo por lo que le está pasando. Y Job dice algo que realmente es difícil de escuchar. Si a ti te tocara repetir esto que Job dice, yo creería que estás en un momento muy difícil de tu vida. Pero lo que Job dice es, escuchen, las cosas que más temía son las que me han ocurrido. Y eso lo tiene perplejo. Pero también Job a su situación expresa desprecio por la vida. Y dice Job: hubiese sido mejor que yo no hubiera nacido para no tener que enfrentar estos episodios tan duros. Es mejor que ese día no hubiera existido. Es mejor que Dios se olvide del día en que yo nací. Eso lo puedes ver capítulo 3, los primeros versículos hasta el 19. Eso es lo que está sintiendo este siervo querido. Pero no solo eso, y Job empieza con los cuestionamientos, que yo creo son muy usuales en todos nosotros cuando estamos sufriendo, ¿no les parecen? Cuestionamientos. Y escucha los duros cuestionamientos que Job se hace y está haciendo a Dios. Dice: ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, solo agitación. Preguntas y preguntas y más preguntas. Finalmente, y algunos estudiosos de la Biblia dicen que quizá este es el corazón del problema para Job. Finalmente Job está expresando en todo ese crescendo de emociones amargura, amargura. Y escucha lo que dice este querido hombre.
vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso que ha amargado mi alma. Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticias, ni mi lengua pronunciará mentira. Eso está en el capítulo 27 del libro de Job. Entonces nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, es muy importante que la hagamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el corazón de Job para que él esté llegando a este punto? ¿Qué le está pasando? Bueno, en primer lugar, sus queridos amigos insisten en que su sufrimiento es causado por un grave pecado oculto. Pero Job sabe, y él está diciendo a lo largo de todo el libro que él es inocente. Y yo les pregunto a todos, ¿Job es inocente? ¿Él está sufriendo como un inocente o no? No tengan temor de responder, sí, Job está sufriendo como un hombre inocente. Y recuerda, teologías claves para nuestra iglesia, muy claves. Todos los sufrimientos humanos no son necesariamente y directamente el efecto de un pecado que se comete. Existe en este mundo el sufrimiento del inocente. Y eso es muy importante que lo recuerdes. Job está sufriendo porque sus amigos lo acusan y dicen que él ha pecado y que quién sabe qué será su pecado tan horrible. Pero en segundo lugar, y esto es más grave, o esto es más delicado, más sensible que lo primero, ¿qué es? Job sabe que Dios es completamente soberano sobre su sufrimiento. A lo largo de todo el libro él lo dice. Toda la aflicción que Job está padeciendo ha estado en las manos de su Dios. Él no tiene como teologías blanditas o livianas. Él sabe que su Dios es un Dios soberano. Pero si Dios es un Dios soberano y Él lo está haciendo sufrir por algo que supuestamente Él hizo, Él sabiendo que es inocente, entonces ¿qué significa eso? Pues que Dios es injusto. Dios, este poderoso Dios, este soberano Dios es injusto y eso le está amargando la vida a este hombre. Y es que ponte a pensar, por favor, si tú eres consciente de quién es el Dios que describe en las Escrituras, la Biblia, si tú eres consciente de quién es Él y al mismo tiempo te pones a pensar que quizá Él está siendo injusto con lo que está sufriendo, esa es la receta perfecta para la amargura. ¿Por qué? Porque hermanos, ¿quién puede contra la omnipotencia de Dios? ¿Quién puede persuadirlo a Él? ¿Quién puede convencerlo a Él? Si Él es soberano y es injusto, ¡ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Ahí está la receta. Pero yo les voy a hacer una aclaración que es muy importante. Por favor, ten en cuenta esta aclaración. Job está viviendo toda esta turbulencia emocional, irracional hacia Dios, todo ese duro momento de su vida. Él lo está viviendo no como un déspota. Él no está viviendo esta circunstancia como un cínico. Ustedes saben que cínicos hay muchos en este mundo. Y el sufrimiento es un estímulo fuertísimo para despotricar o decir lo que quieran acerca de Dios, pero Job no es este tipo de hombre, no. Aquí hay un hombre que ama a Dios y aquí hay un hombre que lucha con Dios en medio de su dolor. Él no entiende. Job no logra entender qué es lo que está pasando, pero él ama a este Dios, él ha servido a este Dios. Él no solamente es el Dios que le da las cosas que él quiere, no, y él está luchando y luchando en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y ustedes van más adelante del libro de Job, se dan cuenta que Dios mismo es el que lo justifica. Dios mismo dice que Job es inocente en todas sus expresiones. Al final, Dios mismo lo justifica. Sin embargo,
su siervo querido necesita una exhortación. Y aunque no lo parezca, aquí aparece la gracia de Dios para cambiar la historia de este hombre que estaba en pendiente hacia la amargura. Y Dios va a hacer que su querido siervo no camine hacia allá. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué va a hacer Dios con Job? Escucha por favor lo que dice el capítulo 38. El capítulo donde Dios irrumpe el soliloquio de Job tal vez y empieza el Señor a hablar. Capítulo 38 y arranca diciendo el Señor lo siguiente. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin entendimiento? Y aquí inicia un largo cuestionario que Dios le va a hacer a Job. Yo lo que te pido a continuación, porque ustedes son un auditorio muy colaborador con el que está predicando, y es lo siguiente: tú vas a hacer estas preguntas como para ti, ¿de acuerdo? Yo las voy a leer y tú las vas a escuchar como si fueran para ti. Este cuestionario que Dios va a hacerle a Job, y vamos a ver pues cómo nos resulta. Y arranca el Señor diciendo a Job lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¿O cuando arropé el mar con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tome a la tierra por sus extremos y sacuda de ella a los malvados? ¿Alguna vez te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Los conoces? ¿En cuál lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso tú llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino de sus moradas? Tú has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para tiempos azarosos, cuando se libran guerras y batallas. ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta? ¿Acaso tú haces eso? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso ellos te responden: estamos a tus órdenes, dinos hacia dónde nos dirigimos? ¿Tú puedes hacer eso? ¿Tú le has dado fuerza al caballo o cubriste su cuello con crines? ¿Eres tú quien lo hace saltar como una langosta con su hermoso resoplido que infunde terror? ¿Tú hiciste eso? ¿Es tu sabiduría la que hace volar al halcón hacia el sur para que extienda sus alas? ¿Acaso tú das órdenes a las águilas para que construyan sus nidos en las alturas? ¿Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? ¿Vas acaso tú a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú puedas quedar bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Bueno, hasta aquí el cuestionario. ¿Cómo les fue? Me imagino que como a Job, ¿cierto? Pero entonces nosotros aquí en el capítulo 38, 39, 40, 41, nosotros nos preguntamos: uy, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Entonces al caído, ¿pero cómo le ocurre? ¿Ah?
Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Si nosotros sabemos quién eres tú, nosotros conocemos tu carácter, ¿qué es lo que estás haciendo con Job, Señor? Pues hermanos, ahí va. Su querido hijo necesita recuperar la cordura. Es necesario que Job vuelva a recordar quién es él. Y es necesario que Job vuelva a recordar quién es Dios. Por eso es que ustedes van a ver desde el capítulo 38 que ese largo cuestionario divino, hermanos, básicamente e insistentemente está preguntando por el quién, 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 quién. Díganme quién. Cuando nosotros leemos el capítulo 42, que fue el lugar en el que abrimos esta predicación, nosotros vemos a un hombre transformado. Miren por favor, entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. En una ocasión el Señor le dijo: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y el Señor le dijo en otra ocasión a Job: escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Y concluye Job: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando uno lee ese pasaje, rapidito todos podemos concluir: Job entendió el punto. Job lo entendió. Y gracias al Señor porque él lo pudo entender. Job entendió el punto que Dios quería para él en esa circunstancia. ¿Cuál fue el punto? Es el siguiente, hermanas y hermanos. Es que resulta que Job, él no es alto. Job no es así. Él no es excelso. Job no es así. Él no es sabio como Dios lo es. A pesar de toda la propaganda y toda la publicidad y todo este mundo confundido que nos hace pensar que nosotros somos más de lo que realmente somos, hermanos, pero Job está reconociendo que él es solo eso, que es solo ¿qué? Polvo, como nosotros somos solo polvo. Su Dios es Dios de maravillas, los misterios de su providencia, aunque Job no los logre entender, y aún la providencia de Dios para el sufrimiento, siempre son sabios. Su justicia no tiene mancha. Dios es buenísimo siempre y es justicísimo siempre, aunque en ocasiones no lo logremos entender. El Dios soberano que lo estuvo amargando con su injusticia y con su poder. Eso era lo que Job pensaba en el pasado. Ahora se convierte en el Dios soberano que lo puede consolar y que le invita a seguir confiando en Él. Job, tienes que confiar en mí, Job, aunque no puedas entenderlo todo. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué es lo que Dios ha hecho con un hombre camino hacia la amargura? ¿Qué es lo que hizo el Señor con Job? Ahí va. Y oro para que sea también una verdad para ti. Dios le vuelve a Job la sensación de criatura. Una vez más en la vida, Dios le vuelve a Job la sensación de criatura, de que él es eso. Una criatura que el Señor ha honrado, que la ha llenado de cosas hermosas, pero somos criaturas frágiles, sensibles, limitados y además
pecadores. ¿Qué es lo que necesita una criatura y qué es lo que Job pudo entender nuevamente? Cuando nos vuelve la sensación de criatura, de que Dios nos da esa gracia de recuperarnos para Él. Cuando volvemos a ocupar el lugar que nunca debimos haber abandonado, hermanos, ¿qué es en esa sensación de criatura? ¿Qué es lo que se nos hace completamente claro a todos nosotros, hermanos? Es que una criatura necesita estructuralmente, por creación, necesita dependencia y confianza en su Creador, que al mismo tiempo es nuestro Redentor. Si de pronto cuando escuchas el libro de Job todavía te resulta un poco irritante y como que no terminas del todo de estar convencido, porque no es fácil, hermanos, no es fácil cuando estamos sufriendo. Job, este santo hombre de Dios, seguramente mucho más piadoso y maduro que la mayoría de nosotros, diría yo, está en esta situación a causa de su dolor. Es decir, nosotros somos frágiles. Pero si de pronto pensar en el libro de Job no te termina de convencer del todo la forma en la que Dios quiere recuperar a su querido hijo, a su querido siervo, porque todos estamos convencidos de que Dios amaba a Job, ¿o no? Recuerdan, Él es el demostrar. El mundo está de cierta manera, pero ahí está mi siervo Job, que es el demostrar. Claro que lo ama, pero tal vez no te persuade del todo su historia. Pues yo quiero recordarte un hermoso texto que se leyó ahorita más temprano, y es este texto precioso. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿De quién está hablando el texto de Job? Bueno, los oyentes o los lectores del manuscrito del rollo de Isaías, cuando leían posiblemente eso, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando el profeta? ¿Pero quién es este? Pero nosotros respondemos todos en esta iglesia que aquí se está hablando del precioso, de nuestro Señor Jesucristo. De Él es quien se está hablando. Y te quiero recordar entonces lo siguiente. El Hijo de Dios voluntariamente aceptó sufrir, aceptó padecer. Él voluntariamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y Él padeció y Él sufrió, no solo para identificarse con tus sufrimientos, no solo como para que tú nunca tengas el argumento de decir, no, es que Dios no nos entiende, no, porque Dios mismo sufrió. Y voluntariamente lo hizo para identificarse con nosotros, pero no solo para eso. El Hijo de Dios sufre voluntariamente para que todos los que confíen en Él y crean en Él no vivan y no padezcan lo que Él padeció. El abandono, la separación del Padre, para de esa manera pagar por nuestros pecados. Si leer a Job y ver el tratamiento de Job con su siervo querido, el tratamiento que Dios hace a su siervo querido y no te convence, pues recuerda lo siguiente: en el Hijo Dios ha querido manifestarse. En la vida del Hijo, en la muerte del Hijo, Dios ha querido darse a conocer más claramente a nosotros. Y Él nos está diciendo que Él también es un Dios sufriente, que Él de ninguna manera es indiferente a nuestras aflicciones, pero que sí es verdad, Él las está gobernando y las está encaminando hacia algo tan glorioso como que la muerte en la cruz pueda convertirse en el perdón de todo su pueblo. Quizá Dios también está haciendo cosas extraordinarias a través de tu aflicción.